Hola, bienvenidos al podcast ¿Qué demonios es la curaduría? Temporada 2. Vamos a hablar sobre el campo de la curaduría en Boyacá, la relación con las convocatorias, la academia y cómo trabajar una curaduría entre el arte y el patrimonio bibliográfico. Soy Manuela, siga y siéntese. Bueno, hoy es 8 de octubre, es un martes, estamos en un cuarto piso comiendo cafecito y pan en la ciudad de los tesoros escondidos, en Tunja, Boyacá, en la casa de nuestra invitada Joana Albarracín. Joana, bienvenida, gracias por aceptar la invitación. Cuéntanos quién eres tú, por qué estás aquí, cuál es tu relación con la curaduría. Bueno, muy buen día a todas, a todos. Es un gusto primero agradecerte por la invitación a este espacio. Me parece muy, muy maravilloso. Me parece que es muy potente y muy necesario en nuestro contexto actual. Mi nombre es Joana Albarracín. Yo soy docente de la Escuela de Filosofía y Humanidades de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Por un tiempo también estuve en la Escuela de Artes de la misma universidad. Lo nombro porque pues ahí me nacen una serie de inquietudes de las que hablaré más adelante. Actualmente pues me desempeño como investigadora, pero también me interesa mucho el campo de la creación, de lo visual, me interesa lo curatorial, lo museográfico, y en ese sentido pues considero que son aspectos que me han llevado a estar acá hoy sentada contigo, conversando sobre este tema súper interesante que nos convoca, no solamente desde la academia, sino también desde Boyacá como un territorio pues que requiere y demanda unas necesidades en el plano artístico. Sí, hablando de esas necesidades de Boyacá respecto a la curaduría y de esta experiencia que tuviste siendo estudiante acá y como esas primeras inquietudes, me gustaría que nos contaras Boyacá y curaduría, ¿en qué anda? ¿Cuáles son las inquietudes? ¿Cuál es el panorama? Bueno, primero quería contarte un poco de cómo llego yo a esta idea de pensarme lo curatorial ya desde un plano un poco más formal, y cómo llego a conocer la escena artística también acá en Boyacá, porque pues como boyacense y como una persona inquieta desde el arte, me interesa muchísimo saber cómo funciona el campo artístico, pues acá, tanto en lo académico como esto institucional, pero también como la escena artística en Boyacá. Y inicia como un ejercicio, una necesidad más bien, que se da desde que soy estudiante, digamos, de artes, que mandaba un poco la circulación de ese material, de esas prácticas artísticas que nos permitieran llevarlo a un público, ¿no? Entonces, esto curatorial nace como esa necesidad de, venga, ¿cómo le hago para crear como una narrativa? ¿Cómo hago para hacer un montaje? Y pues se da uno cuenta pues, que es un campo de conocimiento pues muy necesario, pero que es muy intuitivo para nosotros los artistas cuando nos damos a la tarea de exponer nuestro trabajo, y es cómo le hago, ¿no? Entonces a partir de eso me nace la inquietud, y es cómo estudiar este aspecto del arte que no era tan importante en la época que yo estudié, digamos, el pregrado, pero pues que ya estaba en una emergencia importante en otros lugares del mundo y que va llegando acá también como necesidad de hecho, siento que hasta ahora se está consolidando como ese ejercicio, digamos, acá en Boyacá, pero ya en ese escenario pues nos demandaba poder indagar hacia dónde iba el tema de lo curatorial. A partir de eso, pues ya en los estudios de posgrado que hice, me interesó mucho ese aspecto crítico de la historia, a partir de la filosofía de la historia, que demandaba un poco interpelar los discursos oficiales de la historia precisamente, pero también de esos escenarios donde se materializa ese discurso que fue un acontecimiento pasado, pero que se cuenta desde una perspectiva, desde una idea, desde una visión de mundo. Tradicionalmente nos lo enseñan como está ahí naturalmente, circula como que nadie lo escribió, está ahí porque sí, y más bien no, más bien hay un lugar de enunciación donde se cuenta ese discurso, donde se da a conocer esa idea, ¿no?
pero también ese acontecimiento. Y entonces la filosofía del arte nos invita, desde Benjamin, desde, varios historiadores, también filósofos, que nos invitaron a pensar cómo poder precisamente cepillar esa historia a contrapelo. ¿Qué es lo que se nos oculta? ¿Cuál es la voz que no se ha escuchado? ¿Cuáles han sido esas comunidades que fueron marginadas, pero además de eso violentadas en un escenario histórico? Porque la historia sigue sin contar muchos de esos acontecimientos que quedaron ahí, ¿no? Entonces, el museo se vuelve como un lugar de cuestionar esta idea. Entonces digo yo, ¿cuál es el lugar del museo acá? ¿Qué historia cuenta? Sí, Nora Arefranque habla de una idea muy bonita. Esta historiadora nos dice que cuál es la versión de la historia que leemos cuando abordamos un libro o cuando vamos a un museo, ¿sí? ¿Qué discurso nos están generando ahí? Pero, ¿quién hizo ese discurso? Entonces empieza a generarse una inquietud sobre el tema curatorial, porque la curaduría va a crear unas narrativas, ¿no? Va a darnos a conocer precisamente una perspectiva de mundo, pero ¿cuál es esa? Y entonces la curaduría se vuelve un escenario de investigación, también de creación, lo reconozco así, porque pues tú llegas y te enfrentas a una colección, a una comunidad, a una práctica artística, etcétera, etcétera, y con ello, con estos diferentes aspectos, generas y visibilizas una perspectiva de mundo. A partir de eso, me inquieta mucho estudiar el tema y decido, pues, cuando estudio historia del arte, formalizar un poquito más y poder llegar al fondo, pues, de este ejercicio curatorial que no tiene fórmulas, que si bien hay una escritura, hay unas personas muy inquietas con el tema, que se está consolidando como también un campo de conocimiento, etcétera, etcétera, también es muy versátil, muy flexible en muchos sentidos, pero siempre con un rigor que me parece que debe tener, que es esa investigación, la manera como abordamos, digamos, nuestro insumo para poder circular una perspectiva de mundo. Eso es. Entonces, a partir de eso, se piensa el territorio, ¿no? Entonces digo yo, ¿y en Boyacá qué está sucediendo? En Boyacá, ¿cómo es nuestra escena artística? ¿Qué lugares de circulación hay? Y pues claramente, si nos vamos un poco más al centro, que sería, digamos, la capital, en este caso Tunja, sí se cuentan con escenarios, sí hay algunos escenarios. Sin embargo, considero que sí falta una infraestructura, faltan lugares donde se puedan también aterrizar un poco, tanto desde el instrumento que uno utiliza para el montaje hasta los lugares de conversación, que uno diría en lo académico se dan, sí, se dan las clases, se dan las asignaturas, pero ¿hasta qué punto hay escenarios de conversación donde nos pensemos en el campo artístico, en lo local, en lo nacional también? Entonces, en Boyacá, los escenarios artísticos, pues hay unos que están como consolidados, uno pudiera decir la Casa de la Cultura, sí. Habría que ver en qué condiciones, bajo qué preceptos, qué convocatorias, etcétera, etcétera. Hay otros que son, me presta este escenario, es que lo necesito para hacer una exposición. No están destinados a un tipo de circulación para el arte, ¿no? Entonces, digamos, los escenarios son realmente escasos, pero sí existen algunos. Y pues yo creo que hay que aprovecharlos al máximo. Si uno se piensa una perspectiva más contemporánea, uno diría, no, pues yo puedo hacer un montaje en un escenario emergente y pues luego pongo un rato ahí una exposición y luego lo quito. Pero ya pues cuando se habla de una convocatoria, pienso que debería haber varios lugares donde se pueda conversar, pero también circular la productividad artística pues de la gente pues acá en Boyacá. Existen convocatorias, ¿no? Existen también algunas políticas públicas que se han ido consolidando por la misma exigencia de la gente que trabaja en el campo del arte. Han habido luchas que han llevado gente acá a Boyacá para que se consoliden unos presupuestos para estas convocatorias, que son relativamente recientes. Pero en el campo curatorial realmente que uno diga, hay un estímulo específico para eso. Recientemente hubo uno,
pero todavía la curaduría es concebida muy tradicionalmente, es decir, anclada a un museo ya consolidado. ¿Y qué significa tener un museo consolidado? Pues que tienes una colección, tienes un lugar, un espacio museístico, ¿cierto? Si no lo tienes, pues no puedes hacer una curaduría de acuerdo a ese estímulo. Digamos que de hecho pues queda desierto, porque yo digo, ¿cuántas personas en Boyacá tienen ese acceso a un museo y pues poder generar un proyecto curatorial desde ahí? En ese sentido, pues yo creo que habría que replantearse un poquito esas convocatorias, porque sí hay que pensarlo en términos de proyectos curatoriales. Es decir, que un investigador, una investigadora que trabaja desde lo curatorial pueda llegar a hacer una indagación rigurosa de cualquiera que sea el tema y el objetivo de su propuesta, ¿sí? Por eso, si bien las políticas se están, digamos, consolidando, también hay que ir reformando, haciendo como ajustes, pero también abriendo más espacios y sobre todo ampliando los presupuestos, porque una convocatoria, digamos, en arte demanda no solo el material, el tiempo del artista. En este caso estamos hablando de curaduría, el tiempo de investigación del curador, de la curadora. Y es tiempo, pues que es tiempo, así no lo queramos, es una labor, ¿sí? Así nos mueva la pasión, la sensibilidad, sí, ok, pero también es tu tiempo de vida que dedicas a una labor. Y en ese sentido, pues hay que dignificarla. Y tal vez nos parezca mucho cierto presupuesto, pero a la hora de la verdad la labor es mucho más grande, más amplia, demanda muchos más materiales, espacios, etcétera, etcétera. Sin contar que algunos espacios hay que pagarlos, ¿sí? Sin contar que a veces hay que hacer la antesala a un poco de gente para que le presten a uno el espacio, ¿cierto? Entonces, ese tipo de aspectos pues hay que mejorarlos, creo que hay que transformarlos y sobre todo que culturalmente pues es un beneficio para toda la comunidad, no solamente para los artistas o la escena artística en Boyacá. Qué bueno, Joana, que mencionas el tema de las convocatorias y de que aparte de que el arte contemporáneo es un espacio simbólico, es un espacio económico también. Y pues también es hablar sobre las condiciones laborales, sobre cómo están viviendo los artistas en Boyacá, porque yo creo que el 1%, 2% de artistas vivirá de su obra dentro de un circuito de arte contemporáneo. Entonces el resto son artistas que competimos, porque es una competencia que es bien compleja, con cupos muy escasos, presupuestos muy bajos, en estas convocatorias. Y en especial la que mencionas, que es la convocatoria de estímulos departamentales, ahí me surge una pregunta, ¿no? Porque para hacer una exposición hay que hacer una curaduría. En las categorías de exposición te exigían, por ejemplo, un guión curatorial, ¿no? Aparte de la obra, de las activaciones, de la circulación, de que esté el logo, etcétera. Eso como el primer componente, uno de los componentes. Otro componente era que tú enviabas a partir de un tema tu obra y si tú pasabas, tú como artista tenías que ir y montar en donde tú encontraras, colocar los logos, que la exposición durara lo que durara y ya. Entonces es muy complejo, como yo hice parte de ese ejercicio, decir como, bueno, yo expongo, pero entonces, ¿qué sentido están teniendo las exposiciones en Boyacá si a mí como artista no me integra un sistema en el que se está pensando los públicos, en el que se está pensando un conjunto de dialoguemos obra con obra, sino que yo tengo que resolver absolutamente todo y un poco es como que la gobernación o la institución da por sentado que yo ya cumplí con las artistas, yo ya di un espacio y di un dinero para que, ni siquiera un espacio, di un dinero para que expusiera. Entonces, me parece muy interesante y lo que tú dices, son campos de lucha, ¿no? O sea, como tampoco es pues como no lo negativo solamente, sino que esto ha sido un proceso que es joven a la final, llegar a tener convocatorias públicas, llegar a que hubiera este año una línea especial de curaduría de museos que quedó, como tú lo mencionas, desierta, pero también analizar por qué las instituciones están pidiendo a los artistas y a todos los que se presentan a esas convocatorias el formato exposición como un formato que legitima el hacer curatorial, como si la curaduría tuviera que ver explícitamente con la exposición. Y ante esto, yo quisiera preguntarte, Joana,
¿Cómo fue tu relación, por ejemplo, con el trabajar exposiciones, con este método de jurados, convocatorias, artistas locales, en tu experiencia con el Festival Internacional de la Cultura, el FIC, el año pasado? Bueno, primero comentar lo que decías acerca de, bueno, si bien yo no he trazado esa política, sí llama la atención que se exija, por ejemplo, que los artistas tengan un guión curatorial, porque hay que señalar pues que una cosa es la obra que produce el artista, ¿cierto? Y otra cosa hacer una investigación curatorial, que de esa investigación curatorial habría o de esa emergería un guión curatorial, ¿cierto? ¿Qué implica eso? Que si tienes una convocatoria donde tú le estás exigiendo a un artista tener un guión curatorial, eso implica que le estás exigiendo de entrada que haya una investigación curatorial, lo cual es otra labor, digamos, ¿sí? Es otro oficio. Entonces, desde lo institucional habría que replantearse, digamos, si lo que se quiere es un proyecto expositivo donde haya una muestra artística, que por supuesto ahora mismo uno se imagina, venga, voy a hacer una muestra y me interesa pues que haya unos mínimos curatoriales, ¿no? Pero otra cosa es que te exijan el guión curatorial. En ese sentido, pues estaríamos diciendo que este estímulo básicamente abarcaría dos ejercicios muy diferentes, ¿cierto? Pese a que estén vinculados, son diferentes. Y eso implicaría pues que el presupuesto es bajo para lo que implica hacer el guión curatorial, pero aparte de eso, producir tu obra. Y por eso pues yo creo que habría que estudiar, pues, por ejemplo, de dónde salió que pues debería ser de esa manera, de dónde sale que circulemos el discurso de esa forma, ¿cierto? Y pues lo que demanda en sí, pues efectivamente, que te dicen, ven, tú tienes que hacer un guión curatorial. Y yo soy una artista, pues bueno, soy una pintora, una instaladora. Y digo, pucha, o sea, me toca ahora hacer mi curaduría, ¿cierto? Crear mi guión, crear mi texto, crear todo lo que implica la curaduría, aparte de tener de producir tu obra, ya no es suficiente, ¿sí? Y eso, pues, yo digo, bueno, si me demandas eso, pues yo creo que el estímulo debe ser más grande. Y en ese ya no es suficiente, también es qué herramientas están dando las mismas instituciones del departamento para suplir esa necesidad, ¿no? Porque en Boyacá también están los artistas, muchos artistas empíricos, los artistas egresados de la universidad, de la UPTC, porque aunque la UPTC en el programa de artes pues es un programa muy complejo, sí es bien importante, ¿no? Porque configura el arte boyacense, o sea, los artistas que se gradúan de ahí son los que participan en las convocatorias, los profesores son los jurados de las convocatorias, los estudiantes o los egresados son los que montan las exposiciones y después resultan ubicados supliendo una necesidad institucional en cualquier lugar del departamento. Entonces, ¿cómo desde la academia se están dando estas herramientas para abordar el sistema curatorial en el departamento? Pues yo te voy a hablar desde lo que yo pude, digamos, vivenciar en mi experiencia con la Escuela de Artes, porque ahora mismo, como te contaba, pues estoy en la Escuela de Filosofía y Humanidades y desconozco muy bien cómo está sucediendo todo el tema, cómo se está abordando el problema curatorial, digamos, o el ejercicio curatorial en el campo de la formación artística, específicamente en ese escenario. Yo tuve la oportunidad en esa época de entrar en una convocatoria que era sobre teoría e historia del arte y una de las asignaturas que me parecía clave en ese momento y que, digamos, era una electiva realmente, era la electiva de circulación museos. Es muy potente el nombre, por lo tanto, pues hicimos un ejercicio, digamos, desde la asignatura de poder indagar cuál es el lugar del museo en la historia, cómo se materializan allí unos discursos, qué mirada se legitima, qué aspectos de la historia se hacen visibles, pero cuáles se ocultan, cuál debería ser como la perspectiva del museo. Me interesaba una perspectiva del museo muy crítica y en ese sentido la curaduría se vuelve muy importante, porque el museo desde la crítica implica pues que esas narrativas se hagan con cierta seriedad investigativa y que además de eso
la curaduría pues genere unas narrativas y unos discursos que permitan interpelar una historia tradicionalista, universalista. Estamos en Boyacá, ¿no? Boyacá, donde pues todavía hay una tradición de la historia oficial muy fuerte. Y yo pensaría, ¿no? Me imagino uno de estos museos también del centro de Tunja, que es muy bello, excelente todo lo que se cuenta allá, pero cómo transformar ese museo que permita un poco contar esas otras historias, esas capas históricas, ¿cierto? Que están ahí latentes, pero que no se cuentan, no se ponen en diálogo. Por ejemplo, no sé, tenemos el fundador, bien, pero ¿qué había ahí antes? Ven, ahí existió, había otra historia que contar, cómo la ponemos en diálogo, qué elementos deberían. Entonces ahí juega un papel muy importante la creación, tanto en lo museográfico como en la curatorial. ¿Por qué creación? Porque voy a conectar dos aspectos, dos enunciados muy diferentes de la historia, por ejemplo, de quien no se ha contado esa historia, ¿cierto? Y de quien se está contando, porque no puedo ahora venir a destruir lo que está. No, lo tengo que poner en diálogo con eso que no se ha contado. ¿Y cómo lo pongo en diálogo? Pues yo creo que la creación y el arte nos sirven un montón para eso, ¿sí? Y la curaduría, pues está en esa mediación entre esos escenarios. Entonces, ahí se me vuelve un tema súper importante, digamos, de investigar con mis estudiantes. Terminamos creando un museo que se llama el Museo Nómada. Y es un dispositivo. Museo Nómada, pues es una contradicción porque pues este museo era un museo efímero, era un museo que no tenía una colección fija. O sea, lo que tratábamos de hacer era un antimuseo. ¿Qué significaba eso? Pues que el museo no tenía una colección como tal. Lo que habían eran colecciones emergentes. Entonces, desde esa colección emergente, pues que nos interesaba, como te digo, lo crítico, empezamos a trabajar con un semillero. Me interesa mucho el tema de la formación, digamos, ahí en ese campo, pues este semillero nos dimos a la tarea, pues venga, creemos este dispositivo, cómo lo hacemos, nos llamábamos historias limítrofes, entonces nos pensábamos mucho el tema de la microhistoria, de la historia mínima, de la filosofía de la historia, etcétera, etcétera, y el museo se volvió un dispositivo muy interesante que circuló por muchos sitios, así efímeramente. Entonces, una noche de museos, fuimos al Meta, hicimos una curaduría allá, hicimos otra acá, y bueno, y muchas conversaciones, mucha creación, un laboratorio constante de repensarnos la curaduría, no solamente, digamos, desde la forma tradicional, que también es importante pensárnosla, sino que como una posibilidad para la creación, para hacer un laboratorio que nos permita pensar lo local, que nos permita pensar nuestras inquietudes desde lo crítico, y se convirtió pues en un escenario muy interesante en esa asignatura. Luego hicimos, a partir de eso, pues se genera un espacio muy interesante que es la Galería del Cuarto. Nos la pensamos también como un escenario donde los estudiantes pudieran tener un campo de acción con el montaje, con lo práctico, con cómo monto un texto, cómo hago desde el plotter de corte, lo más básico, hasta cómo transformo un espacio para poder montar una obra pues relativamente decente, ¿no? Entonces, esto pues fue como la inquietud, básicamente, o las inquietudes que abordamos desde esa asignatura. Yo estuve cuando se empezó a transformar el programa hasta ese momento. Ahora mismo no sé cómo se está abordando, pero pues, como te digo, había sido una lectiva, creo que bastante importante, interesante. Ahora mismo pues no te podría contar exactamente cómo está pasando. Sé que se están haciendo cosas, sé que, en fin, no sé hasta qué punto de formación, pero bueno, respecto al tema, digamos, lo último que hemos hecho, lo último, a mí me pusieron una asignatura también no hace mucho, en la que conocí estudiantes de artes, muy pilos, muy interesantes, muy chéveres. Entonces lo que hicimos fue con ellos armar un equipo de trabajo. Y para mí me salen propuestas. Entonces, como vamos a hacer tal cosa, entonces yo le digo a mis estudiantes, bueno, equipo, vamos. Entonces, para ese entonces nos salió la propuesta de estar en el FIC. En el FIC yo he estado 2 veces, una primera vez con un artista invitado. Hicimos un trabajo bonito en el que pudimos tener un escenario muy tranquilo, una exposición relativamente pequeña,
pero muy potente. En este caso nos invitaban al FIC, al departamental de artistas, pues que ya es otra dimensión de las cosas, es una convocatoria, es un ejercicio pues que demanda también una infraestructura, no es la primera, digamos, grande que había hecho, pero en este caso pues hicimos una organización muy interesante, muy rigurosa, y ahí vuelve a aparecer el tema de formación, porque yo invito a mis estudiantes a que hagan parte del montaje, hacemos talleres previos sobre montaje, sobre curaduría, para poder llegar a ser el departamental. Entonces siempre hay una preproducción donde yo creo que la academia se debe encargar, y si es el curador, la curadora, no sé, de empapar al equipo de esos discursos, pero también de esa perspectiva que queremos dar a conocer, ¿sí? No partimos de la nada, tenemos unos elementos, tenemos unos objetos, tenemos unas personas con las cuales vamos a trabajar, y hay que conocerlos, hay que conocerlas, hay que mirar qué elementos son recurrentes, qué aspectos son potentes, etcétera, etcétera. Y pues ahí se vuelve muy importante el tema de la formación. Que yo diga, hay una perspectiva de este escenario académico que es así, no. Yo puedo decir que es una propuesta ya personal en la que yo trabajo con mis estudiantes, y creo que siempre se deben estar ahí como en la parte práctica. Y los docentes tenemos mucho, digamos, muchas invitaciones que nos llevan a trabajar desde lo práctico. Entonces, hay que invitarles todo el tiempo a que hagan parte. No, y qué bueno empezar a ver este espacio del FIC como un espacio de formación y curaduría. Además que en tu caso particular, el FIC es el Festival Internacional de la Cultura. De hecho, ya se viene su versión de este año. Generalmente, pues también como en estas aspiraciones por lo internacional, por estos estándares de lo que sería una exposición, ya es impensable no hacer un FIC sin curadores. Entonces, el año pasado, por ejemplo, se invitaron un curador, ¿no? Cristian Padilla, también se suele invitar, no sé, Santiago Rueda, sí, varios curadores, para dar también como esta visión nacional, internacional. Y tú fuiste la encargada en este proceso que nos comentas de trabajar con los artistas locales. Y es bien interesante preguntarnos cómo es trabajar con obras de artistas locales, y también en esta relación de centralismo, periferia, márgenes, ¿no? Porque tú también has teorizado lo que está pasando acá, y qué importante es, porque aquí pasan muchas exposiciones, pasan muchos eventos, muchos salones, y ¿quién está hablando de eso más allá de un grupo de WhatsApp? Entonces yo a veces me pregunto, porque nos damos mucho palo entre nosotros, ¿no? Como ¿debe entonces Boyacá copiar las maneras como se hacen exposiciones y curadurías en Bogotá? ¿O cuál es esa búsqueda de una propia manera de hacer curaduría en Boyacá y de reconocer lo que hay acá sin decir, sin sentirnos pues mesiánicos de no, es que acá no hay curaduría, es que acá no se hace nada, es que aquí los artistas no dan el nivel? ¿Qué opinas respecto a eso en relación a tu experiencia con el FIC? Bueno, yo creo que hay una preocupación innecesaria, porque queremos que algo donde yo creo que es de los escenarios más libres que podemos encontrar es el arte. ¿Por qué? Porque es diverso, porque es sensible, porque podemos hablar de la periferia, de lo local, bueno, etcétera, etcétera. Y complicarnos la vida diciendo, bueno, es que nos preocupa que los artistas de Boyacá no salen, no vienen, no van. Bueno, sin contar ni matizar que pues para salir hay que tener también económicamente unos presupuestos, ¿no? ¿Cuántas becas hay para que un artista boyacense se vaya a una residencia a otro país? ¿Sí? Entonces, pero esa es una lógica. Entonces digo yo, ok, pero te hace mejor artista, digamos, entrar en la lógica contemporánea de viajar por el mundo, lo cual me parece una buena oportunidad, está muy bien, pero eso es lo que te hace un buen artista, o sea, no sé si esa sea la discusión. La discusión tendría que ver más con que no perder de vista que cada vez que un artista pone en juego su obra, está poniendo en juego su subjetividad.
pero también su visión del mundo. Está poniendo en juego un ejercicio constante de interacción con el mundo, sí, pero también consigo mismo, consiga misma, ¿no? Entonces digo yo, ¿por qué preocuparnos de por qué los artistas de Boyacá no hacen lo que los otros hacen y por qué no son más contemporáneos y por qué no? No, pues es lo que tenemos y no es cierto tampoco. Yo creo que hay artistas acá que tienen una preocupación también técnica con lo contemporáneo, que tienen una preocupación, unas inquietudes desde lo crítico, que tienen unas inquietudes académicas, gente que se ha apropiado de los aspectos, digamos, que nos inquietan desde la academia para su propia obra y decir, yo hago investigación-creación. Y está maravilloso, ¿sí? ¿Por qué queremos encajar a todo el mundo en la misma cajita? ¿No? ¿Por qué queremos moldearlos como de, venga, tienes que irte en parte del mundo? No, pues luego nuestro mundo acaso acá ya no tiene algo que decir. Claro que sí. Entonces, creo que entrar en diálogo con otros universos, con otros mundos, con otras lógicas, sería muy interesante. Y es lo que me parece que sería hacer ese devenir con lo internacional, con lo nacional, con lo local. Perfecto, maravilloso. Pero eso no te hace bueno ni malo. Sencillamente hay un fenómeno. Y es el fenómeno con el que estamos trabajando, ¿sí? Que faltan escenarios, que faltan económicamente apoyo, que faltan discusiones, debates, etcétera, etcétera. Puede que sí, ¿cierto? Para eso necesitamos una investigación. ¿De verdad nos están dando debates en Boyacá sobre el arte? ¿De verdad la academia no está escribiéndose cada mes un libro que hable de la creación? ¿Cada año? Pues no, yo creo que sí están sucediendo un montón de cosas y nos falta visibilizarlas, nos falta ponerlas en juego, nos falta también dejar de preocuparnos por ser como en otros lugares y no somos una isla tampoco. Recordemos pues que Boyacá hace parte del mundo y en ese sentido pues estamos en comunicación con el mundo de muchas maneras, ¿no? No hay una única manera. Hay quien dirá, digamos, a mí mi manera de alimentar mi propuesta es ir a todos los museos del mundo. Maravilloso. Pero habrá otra persona que dice, no, mira, mi manera es contemplar esta montaña. Y es lo que a mí me parece desde mi sensibilidad, ¿cierto? Entonces es no perder de vista que hay lógicas diversas, que hay sensibilidades diversas y que en efecto Boyacá tiene una manera, digamos, de operar también desde el arte que es muy válida y que yo creo que pone en juego también unas lógicas muy de lo propio, ¿sí? Muy de lo local, pero también yo creo que hay artistas muy preocupados por interactuar con otros universos, con otros mundos, con otras lógicas y hay una diversidad. Y en ese sentido, pues no podemos perder de vista eso, que no podemos encajarnos en en un molde, ¿no? Ni tener una expectativa de un mundo, pues que hasta qué punto queremos eso, ¿cierto? Y en esas lógicas que mencionas, ¿cuáles encontraste en el FIC, por ejemplo? En el FIC, digamos, es importante varias cosas. El primer aspecto es que en unas convocatorias, digamos, te ponen un tema. Y eso de entrada, pues ya es un parámetro con el que tienes que cumplir. Entonces, si a ti te dicen paisaje, entonces, como artista que quieres participar en una convocatoria que se da cada año, ¿sí? Y quiero participar porque pues es una posibilidad para mí también de mostrar mi obra, pero ya me pusieron el parámetro. Entonces te dicen, sí, esta categoría, este tema, entonces, pero es una posibilidad. O sea, al final tú eliges si sí o no. Pero de entrada ya es un parámetro. Entonces te dicen, bueno, yo que estoy trabajando sobre este tema, ¿qué puedo decir sobre esto? Que en poco tiempo, porque las convocatorias salen sobre el tiempo, luego tienes que mirar qué cosas, o si ya soy paisajista en este ejemplo, pues ya tengo obra, pero pues de todas formas que sí, además te traen a veces subtítulos que te amarran a ciertas cosas. Por más que quien la haya formulado el tema quiera verlo amplio, la palabra es simbólica y en ese sentido inmediatamente pues te va a poner un margen de significado, ¿sí? Y ese margen de significado te va condicionando, ¿sí? Y por eso yo creo que la convocatoria pues
también, digamos, tiene dos elementos. Uno que es el tema libre y otro y en estas convocatorias generalmente te ponen el tema. Entonces, ahí, ese es el primer aspecto. Entonces, ¿con qué me encuentro yo? Con una colección bastante interesante, los artistas convocados y las artistas convocadas que se presentaron, digamos, tienen diversas formas de expresión, encontramos desde la fotografía, la pintura, la mayoría bidimensional. Hay una preocupación sobre todo por lo pictórico, también hubo instalación, también hay, digamos, cerámica, etcétera, etcétera. Hay una cierta diversidad, pero dominó sobre todo lo bidimensional, ¿sí? La parte pictórica. Y yo creo que tiene que ver con eso también, con cómo el tema pues, que se propone pues, es un género que ya está muy marcado, que uno dice, este es el género, ¿verdad? Y esto es lo que se espera un poco, ¿sí? No estoy diciendo que los artistas vayan a trabajar con lo que se espera, pero sí hay una condición de entrada, ¿listo? Me encuentro pues una cantidad de personas con un trabajo súper riguroso, con un trabajo pues que muchos de ellos que si bien atendían a la convocatoria también interpelaban un poco esta idea del paisaje cultural, pero también gente que rescataba el saber, que rescataba el oficio, que rescataba la naturaleza, etcétera, etcétera. Yo complementé, digamos, con una propuesta académica ya para una conferencia que hice, con un aspecto más desde la crítica, el paisaje como un lugar donde también acontecen, digamos, circunstancias que muchas veces pueden ser violentas, que el paisaje pues puede decorar, pero también si uno le hace eso, no están pasando un montón de cosas, ¿sí? Y en Boyacá, el paisaje es la montaña, pero pues ahí la montaña es explotada, el agua es malgastada, etcétera, etcétera. Entonces poníamos en contraste como esos dos elementos, era más bien como matizar y dar muchas perspectivas y ampliar el concepto de paisaje cultural boyacense, ¿sí? Y entonces, por un lado el oficio, el saber, el paisaje contemplativo, lo muy local, lo de acá, ¿cierto? Y por otro lado lo crítico, lo que interpela, también la memoria, la historia que no se cuenta. Entonces hicimos como ese contraste que me pareció que pues fue un acierto. La experiencia con el FIC es bastante interesante, me parece que sucedieron cosas muy importantes, que se intentaron generar otras perspectivas, unos diálogos y nada, pues el equipo de trabajo excelente, pero además de eso, los artistas que participaron y las artistas que participaron pudimos hacer un trabajo en equipo muy bello. No, y qué lindo que trabajes en colaboración con estos artistas porque casi que a ti te llega una colección. Es como que ya unos jurados que muchas veces incluso no se sabe quién, tanto no se sabe quién puso el tema ni quién pasa, pero sí está la curadora poniendo la cara y la firma del salón. Ya tomaron unas decisiones y a ti te llega una colección a trabajar, que es un poco parecido a el proyecto de patrimonio que estás trabajando con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en donde trabajas archivo y también lo trabajas con un equipo, porque que mencionas mucho el equipo, ¿no? Como tanto los artistas, los que participan, como tus estudiantes, pero en este caso estás con un equipo interdisciplinar y tú tienes un enfoque muy claro desde las artes, desde la estética. Entonces, ¿qué más atraviesa la experiencia de crear una curaduría con patrimonio y con arte? ¿Cuáles son tus metodologías de creación y curaduría? ¿Y cómo activas ese archivo también? Bueno, digamos la propuesta curatorial con la sala patrimonial, y debo señalar una cosa antes, y es que una curaduría siempre es colaborativa. Es un equipo de personas ahí trabajando, digamos, hombro a hombro para que haya una producción de un espacio, pensando en un público, pensando en cómo potenciar esos objetos, pero también esas prácticas artísticas, etcétera, etcétera. Y esta no es una excepción, de hecho me encontré con un equipo muy interesante. Ellos ya venían trabajando con la colección en la sala patrimonial, tiene un corpus documental que son obras bibliográficas patrimoniales. Entonces, a partir de una serie de propuestas, ellos decidieron hacer una serie de activaciones, digamos, de las colecciones, tanto las patrimoniales como las otras,
de una biblioteca, empiezan a poner una serie de temas para activar las colecciones. En ese camino, pues yo llego a través de un proyecto con un grupo de investigación del que yo hago parte, Filosofía, Sociedad y Educación, de la Escuela de Filosofía. Yo trabajo en la línea de arte estética y educación artística, y a partir de ese proyecto se decidió hacer un trabajo desde la curaduría para poder generar un tipo de colaboración, pero también una forma de visibilización de esa sala patrimonial que es muy necesaria en este momento. Y contamos con una persona que es una bibliotecóloga, Vanessa, está una historiadora, Clara, hay un productor audiovisual que es Sebastián, un diseñador gráfico que es Manuel, pero principalmente la historiadora y la bibliotecóloga venían haciendo una catalogación de las obras bibliográficas a partir de una idea que era el tema del viaje, las guías de viaje. Entonces, ese tema surge de una previa, entonces se dan cuenta pues que hay una serie de libros, ¿cierto?, que hablan del viaje. Entonces, cuando yo llego me encuentro con esta colección también, o sea, la curaduría básicamente uno suele enfrentarse como a, tenemos esto y vamos a realizar un trabajo, una propuesta curatorial con esto. En este caso fue igual. Entonces dijimos, bueno, vamos a mirar, estudiamos los libros, miramos qué nos decían los libros, qué elementos recurrentes hay, etcétera, etcétera. Y encontramos aspectos de lo político, de lo económico. Yo siempre quiero considerar que tengamos una perspectiva muy crítica. Entonces, mira, hacer visibles también esas voces, como te decía al principio, pues que no se han contado y que es importante en la narrativa curatorial contarlas. Entonces, esta no iba a ser tampoco la excepción. Y trabajamos a partir de una serie de estaciones. En cada estación hay un grupo de libros patrimoniales que nos van a hablar de algunos temas, como lo cotidiano, como lo fragmentario, como la travesía, como la afrodiáspora, como etcétera, etcétera. Y todos esos elementos estacionales van a salir del estudio de esa colección, porque en este caso no estamos trabajando, digamos, como tal con artistas, estamos trabajando con libros. Entonces, demandan otros elementos. En el caso de comprender que es un criterio patrimonial, cómo valoro un trabajo de este tipo. Y la idea era activarla no solo para la contemplación, sino también como un ejercicio de interacción, donde investigadores, estudiantes, el público en general pudiera tener un acercamiento más vivo, si se quiere, más vital con la colección. Y se generó como un guión en el que se pudiera interactuar con ese espacio muy didáctico. Nos creamos unas estaciones, es un viaje, no lo pensamos como un viaje, se titula Cartografías, Diarios de Viaje, Archivos y Memorias. Y la idea es que en ese viaje tienes un pasaporte, el pasaporte pues va activando cada estación y a partir de eso pues se genera una formación de públicos, unas mediaciones que nos permitan también comprender que estos libros patrimoniales pues nos sirven también para comprender nuestra propia historia, para mirar qué están leyendo nuestros antepasados y cómo eso consolida nuestro pensamiento hoy en día, nuestros modos de existir. Y en esa relación del tiempo, me parece muy interesante, de lo que más me llama la atención es que es una exposición que va del 16 de septiembre al 30 de abril del 2025. Y encontrar una exposición tan larga en Boyacá es particular. Entonces, sí quiero preguntarte la relación con el tiempo y la curaduría. ¿Qué sucede después de hacer una curaduría? Durante la curaduría, ¿cuáles son las cenizas de una curaduría que queda, que se pierde, cómo se hace memoria, y especialmente en este caso? En este caso, el tiempo de exposición es largo porque, bueno, relativamente largo, realmente porque estamos muy acostumbrados en la escena artística como que las exposiciones son temporales. Ahora mismo hay, digamos, exposiciones de un día, una acción de un momento o de un mes, pero pues tanto no estamos tan acostumbradas a eso, ¿no? En términos de una exposición temporal. En este caso, pues nos pareció importante porque tenemos una agenda en la que las activaciones de la colección no eran tan efímeras, es más una
formación de públicos y una mediación con una colección que va a estar ahí, digamos, por mucho tiempo, pero que queremos ir generando una circulación diferente y una interacción diferente con las obras bibliográficas. Entonces, llevamos, más de 1 año y medio como en esa investigación, pues no valía la pena tenerla un mes, sino más bien tenerla más tiempo, pero además de eso, poder hacer diferentes activaciones. Entonces tenemos una agenda, próximamente tendremos un evento que son una mesa, digamos, temática que habla de patrimonio bibliográfico, de curaduría precisamente, que habla de la colección en sí misma, porque ahí pues están los inicios también de la universidad, de la UPTC, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con un archivo con un corpus documental que es el de la Normal Superior. Entonces, poder también generar espacios académicos y también didácticos, pedagógicos, nos permite pues ir más a fondo con la colección. No nos serviría tanto si fuera un mes o 2 meses. Entonces, por eso no las pensamos de largo aliento, digamos. Bueno, Joana, agradecerte por hacer parte de este podcast y también por reconocer, ¿no? Y enseñarnos que se están haciendo cosas, lo que mencionas de los libros que has publicado, de estas personas que se están pensando desde la interdisciplinaridad y el patrimonio en Boyacá, trabajar y hacer nuevas propuestas. Así que nada, gracias, Joana, por todo. A ustedes muchas gracias por la invitación y de verdad me parece, por ejemplo, hablamos ahora un poco de los gestos, ¿no? Me parece que este es un gesto muy importante porque es un lugar de discusión y esto también se vuelve una memoria de lo que está sucediendo, pues no solamente en Boyacá, entiendo pues que lo están haciendo desde muchas regiones y se vuelve un diálogo pues en el que podemos compartir nuestras perspectivas muy locales, pero que también conversan con lo nacional y lo internacional. Este episodio fue posible gracias al apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. La investigación, el guión y el diseño de la portada es de mi persona, Manuela Bella. La edición y sonido de Santiago Agames. Gracias también a todo el equipo del Semillero de Curaduría y a usted por sentarse a escucharnos. ¡Chao!